Ahí hay que... Efectivamente. Bueno, Eso es. adiós, nariz. No siempre fuimos campeones. Hubo un tiempo en el que los robos, la sangre, la furia y el caer en cuartos eran las portadas de Eurocopa a Eurocopa, de Mundial a Mundial. Aunque ahora parezca increíble. Ven conmigo a recorrer el largo camino hacia la segunda estrella, hacia cómo una selección maldita durante décadas ha cambiado por completo para llegar a ser la mejor selección del siglo XXI. Esta es la revolución de la selección española de fútbol. Esta es la película de cómo volvimos a escuchar el silencio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! Campeones del mundo. Otra más aquí. ¡Campeones! ¡Campeones! ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¡Vamos! Para llegar a esto, primero hay que retroceder un poco, a una época donde todo era más difícil, donde incluso parecía imposible, donde apenas se había ganado un título en 100 años de historia, en el 64 con la Eurocopa, y donde el mayor mito de grandeza futbolística fue meterle un 12-1 a Malta con el famoso gol de señor. Para clasificarse a una Eurocopa, la de 1984. Goles anulados, codazos, narices rotas y fallos imperdonables. Y caer en cuartos, y caer en cuartos, y caer en cuartos. Esas eran las portadas de por aquel entonces. Este es un viaje de cómo España pasó de ser la única gran selección que nunca había ganado un mundial a ser bicampeona del mundo en apenas 16 años y ser la única que lo consigue en lo que va de siglo, que cambió una mentalidad donde lo normal era caer en cuartos y conocerse el nombre y apellidos de los árbitros, a verse capaz de todo. Somos campeones del mundo, otra vez, pero no siempre lo fuimos. En el anterior Mundial de Estados Unidos, en 1994, éramos esto. La imagen de Luis Enrique sangrando totalmente desesperado tras el codazo de Tassotti en cuartos de final era la imagen de España, metafóricamente. Con empate a 1, la secuencia de los últimos 10 minutos de partido fue la siguiente. Fallo clamoroso de Julio Salinas, gol de Roberto Baggio que ponía a Italia por delante y un brutal codazo dentro del área que debió ser expulsión y penalti para que España pudiera empatar. El árbitro no vio nada. La eliminación en el 94 sirve de resumen de lo que era España entonces. Hubo más traumas antes y los habría después, pero la última vez que España jugó en Estados Unidos sirve de muestra perfecta de lo que éramos. Pero demos un salto a este siglo, donde todo empezó a cambiar. Podríamos empezar con el primer título ganado en 2008 y algún discurso con música épica de Don Luis Aragonés, que por cierto tenéis en el canal. Pero no, empecemos desde el principio. Empecemos con José Antonio Camacho. En la Eurocopa del 2000, cuartos, la joven estrella Raúl, campeón apenas un mes antes de la Champions con el Real Madrid y máximo goleador, reuniría todos los males históricos de la selección para lanzar al larguero un penalti en el 89 que llevaba el partido a la prórroga ante una Francia que pasaría y sería campeona. Raúl, para su desgracia, no sería solo el protagonista en esta ocasión, lo sería también del primer gran cambio de la selección, pero aún no. En el Mundial de 2002, otra vez en cuartos, nos tocaba la anfitriona, Corea del Sur, y nos tocaba un nombre que nunca olvidaría Camacho, Al Gandour. Fueras de juego inexistentes, 2 goles anulados injustamente y una actuación para el recuerdo del árbitro junto a sus asistentes eliminó a España del Mundial, que perdería los penaltis ante la anfitriona. Al Gandour no solo se convirtió en el enemigo número 1 de todo un país, sino que ayudó, aún más, a que el centro del debate nacional siguiese siendo más por causas extradeportivas y polémicas que por lo mejor o peor que jugábamos al fútbol. Para la Eurocopa del 2004, la Federación Española optó por un seleccionador de la casa, Iñaki Sáez, que llegaba a la absoluta tras ganar la Eurocopa Sub-21, el Mundial Sub-20 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos Sydney 2000. Una trayectoria de éxito en las inferiores que no le arrebató nunca el aura de ser un interino que duraría poco en cuanto fuese mal, como sucedió tras un nuevo fracaso del equipo nacional que cayó en fase de grupos.
aunque hay que decir que, curiosamente, fue eliminado por los dos finalistas, Grecia y Portugal. Con el rumbo totalmente perdido, una furia que tropezaba constantemente con las mismas piedras y los habituales cambios de seleccionador, llegó al banquillo Luis Aragonés, tras una trayectoria larguísima en la Liga Española, habiendo entrenado a la mitad de sus equipos: el Betis, el Sevilla, el Valencia, el Barça, el Español, el Oviedo, el Mallorca y, por supuesto, el club de su vida, el Atlético de Madrid, que entrenó hasta en 3 etapas distintas. A pesar de ser un entrenador más que experimentado, el hecho de haber conseguido sus mayores títulos hacía más de una década, su avanzada edad, 70 años, su temperamento tosco y polémico y, cómo negarlo, el hecho de ser un emblema de uno de los grandes del país y, por tanto, enemigo del otro grande de enfrente, es decir, el Real Madrid, le hizo tener siempre una sombra de sospecha sobre él, que acabaría convirtiéndose en una de las persecuciones más lamentables que se hayan dado nunca por parte importante de la prensa deportiva española a un representante nacional, sea deportista o entrenador. Aunque el recuerdo que tenemos todos de Luis Aragonés es ganando la Eurocopa del 2008, su primer trofeo fue el Mundial de 2006 en Alemania. En una Copa del Mundo plagada de estrellas y equipos potentes, España firmó una fase de grupos perfecta, mostrando un gran juego de combinación, ocasiones y goles. Ganó los 3 partidos y se enfrentó a Francia en octavos. En aquel partido, la siempre volátil mentalidad del perdedor hizo que la prensa saliese con esta portada: Zidane jugaba su último torneo antes de retirarse, y cada partido a partir de entonces podía ser su último partido. Y aquel no lo fue. A pesar de que Villa se adelantó de penalti, Francia logró remontar e incluso Zidane se permitiría el lujo de marcar el 3-1 para poner su propio broche al partido. Que por cierto, os dejo por aquí arriba en la pestañita negra un documental del canal como este que hice sobre Zidane en Alemania 2006. Aún nos tocaba ser un equipo perdedor. Una generación aparentemente brillante parecía repetir los mismos males de siempre. Casillas, Xabi Alonso, Xavi, Villa, Puyol, Cesc, Iniesta, Torres, Ramos y Raúl. ¿Raúl? ¿Raúl selección? Esa duda lo implosionó todo. Tras el Mundial, Luis Aragonés decidió prescindir de la gran estrella de la selección, Raúl González Blanco, emblema madridista intocable que lo había ganado todo con el club. A partir de entonces, la prensa afín al Real Madrid y a Raúl en particular perpetró una campaña de acoso y derribo contra el entrenador. Además, le tiraban en cara que antes del Mundial había dicho que si no pasaba de cuartos se iba. Pero no se fue, se lo pidieron y continuó. Y llegó, ahora sí, la Eurocopa del 2008. Pero Raúl no fue evidentemente el único cambio de Luis Aragonés. El entrenador, convencido de que todo pasaba por cambiar la cultura de la selección, por transformar la furia española a buscar ser superiores a través del juego, había cedido la batuta del equipo a Xavi Hernández, un jugador que, a pesar de llevar años en la élite y ser titular con el Barça y la selección, aún no era para nada en lo que se transformó a partir de aquel entonces. Un jugador de época, siendo la piedra angular sobre la que orbitaba todo y marcando el juego a su gusto como muy pocos, lideró a una selección plagada de varios de los mejores jugadores del planeta, sí, pero que lo fueron a partir de entonces. Empezó como en el Mundial anterior, con pleno de victorias y un gran juego de posesión, dominando a los rivales y generando ocasiones de gol. Volvía a aparecer nuestro momento, pero aún estábamos en cuartos y tocaba el peor enemigo posible, la Italia campeona del mundo, con jugadores como Del Piero, Luca Toni, Pirlo, Gattuso, De Rossi o Buffon, sobre todo Buffon. Porque no era el peor enemigo solo por ser la vigente campeona del mundo, sino porque Italia, aunque ahora lleve años semidesaparecida, ha sido históricamente la gran selección defensiva, era siempre el muro a tumbar. Además, España nunca le había logrado vencer en partido oficial, y de alguno de esos recuerdos ya hemos hablado. Como no podía ser de otra manera, el partido acabó 0-0. La prórroga alargó hasta los 120 minutos y por si quedaban dudas, todo se resolvería en la agonía de los penaltis. Buffon contra Casillas. Buffon para 1 y Casillas 2. Para que España pasara de cuartos por primera vez en 24 años y por tercera vez en toda su historia. El partido ante Italia liberó mentalmente a una selección y a un país hasta entonces maldito que desplegó su mejor fútbol en semifinales, dominando a Rusia y dando una de las mayores exhibiciones de la historia de España para plantarse en la final con un 3-0.
Pero tocaba otro hueso de los duros. Como rezaba el dicho, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Pero mientras que algunos temían a su estrella Michael Ballack, Luis Aragonés le quitaba hierro y le llamaba: ellos se ha lesionado Wallace seguramente y tal, pero peor, el que salga correrá más. Vámonos. Y en los días previos daría alguno de sus discursos más motivadores, palabras que desde entonces forman parte de la cultura popular española y que siempre se recuerdan para hacernos de guía cada vez que nos enfrentamos a dificultades. Y escúchame, nos ha llegado el momento, después de 2 años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. El subcampeón no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, el subcampeón. Y la final llegó. Y Torres se desmarcó y, como no, Xavi le lanzó un balón que el delantero levantaría con la puntera para marcar el gol que empezó a cambiarlo todo. Se podía ganar, y se podía ganar siendo los mejores. Pasamos del 12-1 a Malta a dominar el fútbol los siguientes años, de no pasar de cuartos a ganar, Ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Ese es el fútbol. aunque lo seguiríamos haciendo sin Luis Aragonés, que tras el desgaste de aquellos años y su carácter siempre impredecible decidió no seguir en la selección. Pero su obra ya estaba hecha, y la continuaría Vicente del Bosque. Si has llegado hasta aquí y te está gustando, te pido que le des like al vídeo y te suscribas para poder continuar creando mis futuros contenidos. Muchas gracias. Con un juego menos fresco que en la Eurocopa, pero más controlado y con una gran solidez defensiva, España se plantaba en el Mundial de Sudáfrica de 2010 como una de las grandes favoritas. Papel que nunca le había tocado jugar, y no solo porque el reciente campeón siempre se le ponga la etiqueta de favorito, sino porque realmente llegaba al torneo con la mejor plantilla de su historia. A los jugadores que ya fueron la base de buena parte del equipo en 2006 y 2008 se añadieron varias piezas también clave, como Busquets, Piqué, Pedro o Jesús Navas. Un super equipo sin una gran historia en mundiales que tenía que demostrar que lo de la Eurocopa no fue solo un espejismo. Y le costó, aparentemente al menos. Perdió el primer partido ante Suiza en fase de grupos encendiendo las alarmas para acabar pasando a octavos con cierto sufrimiento y encontrando poco a poco su juego. Las eliminatorias fueron pasando una a una y se fueron superando por la mínima todas ellas. Portugal, Paraguay, Alemania de nuevo y finalmente Holanda, la otra gran selección histórica que nunca había ganado un mundial de fútbol. En una final durísima, donde Holanda sobrepasó el límite en varios momentos, se llegaría a una agónica prórroga que parecía condenada a los fatídicos penaltis. Pero en el minuto 116 ocurrió. Tras una persistente combinación del equipo en su último aliento, Jesús Navas corrió la banda e Iniesta tocó de balón para Cesc en el centro del campo. Cesc abrió a la banda para Torres, que centró viendo solo a Iniesta cerca del área. Y tras el rechace de Holanda, Cesc volvió a buscar a un Iniesta que había llegado justísimo al Mundial por las lesiones para que marcara el gol de todos y escuchara, por fin, el silencio. Campeones del mundo por primera vez. La barrera definitiva había caído. España tenía su primera estrella y todos sus jugadores pasarían a la historia como una de las grandes selecciones. Historia que aún les quedaba por terminar de escribir. En la siguiente Eurocopa del 2012, España se vería superior durante el torneo y aunque no jugó siempre su mejor fútbol, fue superando a todos casi por inercia hasta que llegaron a la final. Otra vez tocaba Italia. Y jugaron el mejor partido del torneo. La gran selección defensiva sería arrasada 4-0 por España, con un juego brillante de un equipo que cerraría un ciclo prodigioso, con Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012. Pero todo tiene un fin, al menos temporal, y varios de aquellos jugadores se fueron haciendo mayores.
Acabar un ciclo siempre es difícil y aún con muchos de los líderes de los triunfos anteriores, España caería a las primeras de cambio en el siguiente Mundial de Brasil 2014, en la fase de grupos. Aquello abrió de nuevo la caja de los truenos, pero con una nueva problemática que nunca habíamos sufrido: la gestión del éxito. Vicente del Bosque llegaría a su último torneo, la Eurocopa del 2016, para perder de nuevo, esta vez en octavos, cerrando definitivamente el ciclo. El seleccionador lo dejó. Emblemas como Xavi o Villa o Xabi Alonso se habían ya retirado tras el Mundial, y Casillas y Cesc lo harían también tras la Eurocopa. El elegido para la reconstrucción fue Julen Lopetegui, un entrenador con éxitos en las categorías inferiores de la selección, dirigiendo a varios de los nuevos estandartes de la absoluta: Thiago, Isco, Koke, Carvajal, De Gea o Morata. A priori era un buen plan, y a posteriori pareció confirmarse. España volvió a dominar partidos, generar ocasiones y activar la presión defensiva alta. Todo iba encaminado a un Mundial 2018 donde España partía como una de las favoritas. Pero todo se truncó solo 2 días antes del inicio del torneo. Lopetegui, que había renovado como seleccionador hacía solo 3 semanas, cerró un acuerdo con el Real Madrid para entrenarlo una vez acabada la Copa del Mundo. El club lo anunció y la federación, encabezada por su presidente Luis Rubiales, estalló en lo que consideró una falta de compromiso imperdonable por parte de un entrenador que se había comprometido con ello renovando apenas unas semanas antes. Y lo fulminó inmediatamente para poner a Fernando Hierro como seleccionador de emergencia, el día antes de que empezase el Mundial y solo 2 días antes de que España jugase su primer partido. La selección, conmocionada con todo lo ocurrido, se volvió a las primeras de cambio en octavos, donde perdió por penaltis ante la anfitriona Rusia. Lo que en principio parecía una reconstrucción modélica, una vuelta rápida a la élite, juntando a algunos jugadores aún del ciclo anterior con los que deberían ser el presente y futuro del equipo, acabó siendo solo un capítulo más de la odisea que tendría que seguir atravesando. Lopetegui abandonó el equipo sin llegar a perder un solo partido como seleccionador, sumando 61 goles a favor y 13 en contra en 20 partidos. Volvimos a ser aquel equipo previo a ser campeón, el que cae a las primeras de cambio cuando las cosas no van del todo bien. Y precisamente de aquel pasado lejano llegó el nuevo seleccionador. ¿Os acordáis? Luis Enrique, tras 3 buenos años en el Fútbol Club Barcelona, ficha por la selección. Llegaba para hacer el cambio generacional definitivo, hacia la selección del futuro, con jugadores veteranos como Busquets, Piqué o Jordi Alba dando sus últimos coletazos. Pero el contexto en el que llegó también fue importante, porque otra lectura que se hizo de su llegada fue la partidista de los clubes, de nuevo, como le sucedió a Luis Aragonés. Luis Enrique era quizás el personaje más odiado por el madridismo. Tras jugar sus primeros años como futbolista en el Real Madrid, fichó por su peor enemigo, el Fútbol Club Barcelona, para convertirse en uno de sus emblemas los siguientes 8 años. No solo eso, sino que se había mostrado a lo largo de los años como barcelonista acérrimo y enemigo del madridismo, además de que su fuerte carácter y personalidad chocaba fuertemente con una prensa que nunca le apoyó. ¿Os suena? En este contexto convulso tuvo que abandonar el equipo temporalmente en 2019 a causa de la enfermedad de una de sus hijas pequeñas, que acabaría falleciendo. Ese mismo año volvería a la selección no sin polémica, ya que su sustituto aquellos meses, su anterior asistente Robert Moreno, trató de seguir en el cargo a pesar de que Luis Enrique volvía, y cuando la federación ratificó a Luis Enrique en el puesto, este decidió prescindir del que fue su asistente por considerarlo desleal. Por si la situación no parecía lo suficientemente complicada, apenas 3 meses después de su regreso, llegó la pandemia del COVID, que paralizó el mundo, incluido el fútbol. La Eurocopa del 2020 se jugó en 2021, y aun con una prensa que desconfiaba tanto del nivel del entrenador como del nivel de los jugadores jóvenes de la nueva selección, España sorprendió llegando a semifinales y perdiendo finalmente por penaltis ante Italia. Un pequeño rayo de luz parecía volver a iluminar el camino, y llegó Qatar 2022 con una aparente ilusión en torno al equipo. Digo aparente porque, como sucede habitualmente, esa ilusión se transforma en odio en cuanto pierdes. Y así fue como sucedió. El equipo, que venía teniendo un balance positivo, aunque como digo, medianamente discutido, no acabó de encontrar su fútbol en el torneo.
Mezcló momentos de brillantez con bajones competitivos en los peores momentos, para que finalmente, en un nefasto partido de octavos donde nada salió bien, Marruecos forzara unos penaltis que terminaron por eliminar al equipo de nuevo. Y Luis Enrique se marchó discutido hasta el final. El seleccionador quiso debutar a Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Miquel Merino, Unai Simón, Pedro Porro y Nico Williams, además de sus dos jugadores más discutidos, Ferran Torres y Laporte. El primero por considerarlo enchufado al ser el novio de su hija mayor, y el segundo por ser un jugador francés nacionalizado. Luis Enrique, que además afianzó a jugadores como Oyarzábal y Rodri, se marchó sin pena ni gloria de la selección. Y lo de después, ya sabéis. Ficharía por el PSG, perdería a su mejor jugador, armaría un equipo de autor increíble y ganaría, al menos hasta el día en el que estoy grabando esto, 2 Champions consecutivas, siendo claramente el mejor equipo de Europa. Entre medias de todo esto, llegaría de nuevo un entrenador de la casa que había cosechado éxitos durante 15 años en las categorías inferiores con todos aquellos jugadores. El entrenador que, como siempre pasa en estos casos, olía interino pasajero que caería a las primeras de cambio, y que la prensa y la gente en general esperaba con ganas: Luis de la Fuente. ¿Y qué pasó? Que ganó. En apenas unos meses, ganó la Nations League en 2023 y en la Eurocopa del 2024 con la base de aquella nueva generación más Zubimendi, Fermín, Cucurella y sobre todo un Lamine Yamal de 16 años estelar, rompió de nuevo la última frontera para coronarse en el torneo ganando con gran juego todos los partidos, hito que nunca nadie había logrado antes, pasando por encima de todos: Italia, Croacia, Alemania, Francia e Inglaterra, que caería en la final con un gol en el 86 de Oyarzábal, que pondría el 2-1 en el marcador. Campeones de Europa otra vez. La cuarta para España, la selección con más Eurocopas de la historia. Volvíamos a ganar. Con todo esto a sus espaldas, llegaba la selección al Mundial de 2026. Con esto y con algo más. Porque a pesar de ser una de las grandes favoritas para hacerse con el trofeo, no llegaba con el mejor nivel de forma de varias de sus estrellas. Lamine Yamal y Nico Williams llegaban justísimos por lesión. Fermín se perdía directamente el torneo. Y Pedri y Rodri en un principio llegaban también fuera de ritmo, e incluso se discutió su titularidad. Pedri, de hecho, la acabaría perdiendo. Además, el éxito no le había evitado recelos por parte de la prensa hacia Luis de la Fuente. Para empezar, las apariencias. Un señor de 60 y tantos de aro, creyente, chapado a la antigua, lector de Marco Aurelio, fan de Julio Iglesias, con un discurso sosainas y moderado. Luis de la Cope, lo llaman algunos. Y luego se ponía en duda algunas decisiones, como su predilección en portería por Unai Simón, teniendo a 2 de los mejores porteros del mundo en el banquillo, Joan García y David Raya. Se discutía la insistencia con Laporte, un jugador al que se consideraba acabado con 2 años ya jugados en Arabia Saudí, y que iba a formar parte de una dupla defensiva para Mas Inri, junto a Pau Cubarsí, un niño de 19 años. Además de que una parte de la afición madridista desconectó de la selección porque no habían convocado a ningún jugador de su equipo. Esto no quita que se partiese como uno de los grandes favoritos, sí, pero la euforia era muy moderada y se empezó muy mal, como en 2010. Un partido aburridísimo de 0-0 ante la debutante Cabo Verde, donde la figura fue una sobrevalorada actuación de su portero Bociña, sumado al estado de forma de muchos jugadores, empezaron a generar dudas. Se discutía hasta el delantero titular que había dado la anterior Eurocopa, Oyarzábal, tras firmar una estadística terrible: ser el primer jugador desde el Mundial de 1966 en no tocar un solo balón en los primeros 30 minutos de partido. Los 2 siguientes partidos no fueron mucho mejores, pero se ganaron. Ante Arabia Saudí, un gran arreón inicial puso el partido 3-0 en 25 minutos, que terminarían siendo 4 y que dejaba una de las imágenes del torneo, con Ferran Torres visiblemente angustiado esperando que el VAR le concediera un gol, que no le dio. Finalmente, un duro partido ante Uruguay se solventaría con una victoria por la mínima, una nueva lesión de Nico Williams y el pase a la siguiente ronda. En la anterior Eurocopa de 2024, como sucedió en 2008, el equipo estaba mucho más suelto y fresco, en plenitud. Era la España de los extremos, que generaba ocasiones sin parar gracias a las incursiones constantes de Nico Williams y Lamine Yamal. Pero en este Mundial pasamos de tener 2 de los extremos más desequilibrantes del mundo a tener apenas medio extremo.
El primero había jugado solo testimonialmente y se acababa de volver a lesionar, y al segundo se le veía claramente bajo de ritmo tras llevar más de 2 meses parados también por una lesión. Esto hacía imposible jugar igual que en el anterior torneo, por lo que De la Fuente hizo que la selección volviera a su esencia, dominar el partido a través de la posesión, el control del centro del campo y una presión constante que evite que el contrario arme la jugada. Las sensaciones no eran las mejores. Pero poco a poco, el equipo se iba asentando y el tiempo, queríamos creer, que jugaría a nuestro favor, confiando en que los jugadores entraran en ritmo con el paso de los días y de las rondas. En 16avos, ante Austria, el equipo hizo el partido más sólido hasta el momento. Aún sin la esperada brillantez de hacía 2 años, el equipo dominó 3-0 sin dejar hacer nada al rival. En octavos llegaría el primer coco. Un Cristiano Ronaldo de 41 años jugaba con Portugal su 6º y último mundial, como Zidane en 2006, y se enfrentaba a España como uno también de los favoritos del torneo. Y aquí empezó a gestarse el martillo pilón. El juego de España apenas permitió 2 disparos de Portugal en todo el partido, desesperando el juego del equipo luso, que perdería por la mínima con un gol de Mikel Merino en el descuento. Tras un gran pase de Ferran Torres, ambos revulsivos desde el banquillo. En cuartos, en los famosos cuartos, tocaba Bélgica, con su mejor generación de futbolistas, llegando al final de sus carreras. En un partido parecido al anterior, con dominio de España y solo 2 ocasiones de Bélgica, el equipo belga empataría a 1 el gol inicial de Fabián Ruiz. España recibiría su primer gol y primer empate del torneo, a lo que reaccionó finalmente con un gol, de nuevo en los últimos minutos, de nuevo desde el banquillo y de nuevo de Mikel Merino. Por poner en valor lo que ya suponía aquel logro, España jugaría las semifinales por segunda vez en su historia. La primera vez ya hemos contado cómo acabó, pero esperaba otro coco, o muchos cocos, porque en semifinales tocaba Francia, campeona en 2018, finalista en 2022 y con un equipo en 2026 plagado de estrellas en todas sus posiciones. Olise, Dembélé, Upamecano, Barcola, Cherki o Mbappé, que acabaría el torneo como el máximo goleador de ese y de todos los mundiales. Y el partido fue el mejor del torneo. Una Francia con uno de los potenciales ofensivos más poderosos de la historia fue incapaz de hacer absolutamente nada ante España, que la anuló por completo haciéndola parecer un equipo menor. España ganaría 2-0 con un gol de Oyarzábal de penalti y gol de Pedro Porro en la segunda parte para certificar el pase a jugar la final de la Copa del Mundo. 16 años después, y por segunda vez en la historia. El partido ante Francia ya había acabado de descartar cualquier duda que hubiese sobre el equipo. España se mostró tan claramente superior a una Super Francia que, ahora sí, nos veíamos campeones. Aun con todos los problemas de estado de forma, España era sobre todo un equipo muy difícil de vencer. El único gol recibido en el torneo lo certificaba. Y empezamos a pensar que sí, que tocaba la segunda estrella, pero faltaba por jugarse la otra semifinal. En ella se enfrentó Inglaterra a Argentina, la actual campeona, con toda la mística de la Guerra de las Malvinas siempre presente de fondo. Y el partido fue Argentina en estado puro. Durante el torneo, la albiceleste fue un equipo reactivo. Casi parecía obligatorio que debía recibir gol para que después se activara y remontara el partido. Y si en lugar de eso marcaba primero, le acababan empatando para que tuviera que ganar el partido varias veces. Así fue ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, y también lo sería ante Inglaterra. De nuevo, un equipo con fases de juego muy irregulares recibiría un gol en el 55 y encerraría a Inglaterra en su propia área el resto del partido para acabar remontando con 2 goles agónicos al final. Argentina no venía solo de ganar el último mundial, sino también venía de ganar las 2 últimas Copas América. Un ciclo ganador que había transformado la albiceleste de 2026 en una máquina de ganar, que aun con muchos problemas de juego parecía imposible de tumbar, parecía inmortal.
Como inmortal parecía, algo más que el último Coco, el Final Boss definitivo, aquel al que nunca nos habíamos enfrentado en partido oficial. El mejor jugador de la historia que había llegado con 39 años a un mundial que ya no parecía que tenía que ser el suyo, para marcar 8 goles, dar 4 asistencias y ser el líder absoluto de una Argentina que llegaba a su segunda final consecutiva. Un Final Boss al que conocíamos bien. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Messi llegó a Barcelona con 13 años, club en el que acabaría de formar un talento individual único, aprendido en la calle rosarina, con un sentido colectivo y de entendimiento del juego propio del fútbol español, y muy particularmente de la cantera culé. Un talento natural descomunal con la mejor formación posible. Jugaría allí los siguientes 21 años, convirtiéndose en la mayor figura del club blaugrana, ganándolo todo varias veces y, en fin, escribiendo una de las mejores páginas de la historia del fútbol hasta ser considerado, como es hoy, el mejor jugador de la historia. Messi, tras su marcha del Barça, nunca llegó a cruzarse con ellos, y tampoco con Argentina había jugado nunca un partido oficial contra España, y los amistosos fueron hacía más de 15 años atrás. Muchos nunca lo tuvimos enfrente. Lo conocíamos mejor que nadie. Y por eso, y porque una final es una final, la enésima remontada argentina ante Inglaterra puso en alerta a España a pesar de su enorme partido de semifinales. España había llegado a su segunda final y jugaría contra el más grande, contra el verdadero monstruo final. Las dos mejores selecciones del siglo se enfrentaban. 2 Copas América contra 3 Eurocopas. Un Mundial contra un Mundial. España contra Argentina. Quien ganara se proclamaría como mejor selección de lo que va de siglo. Y el partido fue de un dominio nunca antes visto en una final del mundo. España pasó por encima de Argentina sin dejarle dar más de 2 pases seguidos para que Messi pudiese inventar. Los albiceleste cortaban el juego español una y otra vez, con faltas al límite. Y también hay que decirlo, con una gran defensa que no permitió, a pesar del control absoluto del encuentro, que España metiera ningún gol en los 90 minutos de tiempo reglamentario. España se veía bien sobre el campo, pero el tiempo jugaba en su contra. Aunque era imposible negar la total superioridad del conjunto español, había en el ambiente una certeza absoluta, que algunos llaman mística, o aura, o dios del fútbol, o qué sé yo. Si el partido llegaba a penaltis, ganaría Argentina. Con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández, Argentina siguió resistiendo y la primera parte de la prórroga acabó. Solo 15 minutos para los penaltis, como en 2010. Nos veíamos en las mismas otra vez, pero esta vez no hubo que esperar hasta el minuto 116. Al inicio de la segunda prórroga, el muro infranqueable de Argentina finalmente cayó. Lamine, en la banda, arrastró una vez más a 2 de los defensores argentinos hacia él, momento en el que aprovechó para pasarla atrás y que Pedro Porro centrara el balón al área. Y que Ferran Torres, ahora sí, como Iniesta en 2010, escuchara el silencio y marcara por segunda vez el gol de todos. Al partido le quedaría media prórroga donde efectivamente despertó Argentina para tener sus únicas 3 ocasiones de gol a partir del minuto 116. Pero la mística, el aura, los dioses o el pie milagroso de un crío de 19 años decidieron que el ganador ya había sido designado. Un campeón que rompería todos los récords con un solo gol encajado en todo el torneo. De Casillas a Cubarsí, de Xavi a Rodri, de Luis Aragonés y del Bosque a Fuente. De Iniesta a Torres, de Torres a Torres, de mentalidad perdedora a mentalidad ganadora. ¿Por qué España puede ser campeona del mundo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? De equipo maldito a mejor selección del siglo XXI. Este fue el camino hacia la segunda estrella, a ver dónde nos lleva. Así fuimos campeones del mundo por segunda vez en 2026.
Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más en mi canal de YouTube, donde también trato otras temáticas de la misma manera, y dale like al vídeo. Ahora te aparecerá alguna por aquí. ¿Cómo viviste tú esta Copa del Mundo? ¿Conocías el pasado que nos trajo hasta aquí? Te leo en comentarios. Nos vemos en la tercera.